restan para dar por concluido este trimestre. Hay bastante material que tengo que compartir con ustedes, y en lo que estoy abriendo la presentación también les comento, no he terminado de revisar su examen de lo que he estado ahorita calificando. Pues me he encontrado gratas sorpresas, en el sentido de que al parecer les fue en términos generales bien, pero bueno, yo espero en el transcurso de esta semana van a tener ya su calificación. Un favor, Inges, ¿alguien puede confirmarme si ya están viendo mi presentación? Sí, se ve. Gracias. Ok. Miren, el miércoles pasado lo que estuvimos nosotros hablando ya es del tema que va también va a ser incluido en esta última parte y que tiene que ver con el capacitor. Bueno, el análisis que nosotros estuvimos realizando básicamente fue para un circuito que es conocido como un circuito RC, en el cual está conectado un resistor, un capacitor, y hay una fuente de voltaje que va a proporcionar energía durante cierto instante o bajo ciertas condiciones. Entonces, muy importante que nosotros aquí estuvimos analizando tres posiciones. La posición 0, que es cuando el circuito está abierto, no hay voltaje en el resistor, no hay corriente tampoco en ningún elemento. Entonces, estas condiciones son lo que vamos a nosotros estar refiriendo como las condiciones iniciales. Cuando el interruptor se cerró, el voltaje entonces de la fuente es distribuido entre el resistor y el capacitor. El análisis nos permitió entonces encontrar tres ecuaciones para poder determinar cómo es el voltaje en el capacitor, el voltaje en el resistor y la corriente en estos dos elementos. Debido a que están conectados en serie, la corriente es la misma. Y el análisis básicamente incluyó lo que fue la corriente del capacitor. Entonces, cuando el interruptor está en la posición 0, como comentamos, no pasa absolutamente nada con las variables, voltaje, corriente son 0. Cuando el interruptor pasa a la posición 1, entonces lo que nosotros vamos a encontrar es que el voltaje va a ser distribuido en el resistor y en el capacitor. Las ecuaciones que nosotros estuvimos manejando nos van a permitir básicamente encontrar la expresión matemática para poder entonces determinar de manera precisa cómo es el voltaje del capacitor en función del tiempo. Es decir, cada vez de que nosotros demos aquí valores del tiempo a esta expresión matemática, nosotros vamos a poder encontrar el voltaje del capacitor. Esta expresión en el paréntesis, básicamente lo que nos está diciendo es de que es un 1 menos la exponencial de menos t entre r de c. R de c es un parámetro que me va a permitir entonces dar una idea de qué tan rápido o qué tan lento va a ser la descarga o la carga del capacitor. Cuando nosotros le damos entonces valores a la función tiempo, al parámetro tiempo, manteniendo constante el resistor, la capacitancia y lo que entrega entonces la fuente de voltaje, vamos a poder conocer de manera muy precisa cuál es el voltaje del capacitor. Ahora, cabe mencionar, Inges, que esta expresión matemática única y exclusivamente opera cuando tenemos este arreglo. ¿Ok? Si, en caso de que, bueno, los que van a llevar circuitos eléctricos 2, aquellos que van a llevar esa materia van a hacer un análisis dependiendo del circuito, pero van a tener que resolver ecuaciones diferenciales, utilizando Laplace, y bueno, es ahí otro análisis que van a tener que hacer de manera muy detallada. Nosotros no vamos a estar enfocados a llevar a cabo el análisis, ya que les demostré en la clase pasada la manera de cómo se podría realizar. Y para esta expresión matemática va entonces a funcionar para este arreglo. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros este arreglo?
Pues miren, si ustedes observan, tenemos una fuente de voltaje en serie con un resistor. Y cuando nosotros hablamos de una fuente de voltaje en serie con un resistor, básicamente nos estaríamos refiriendo a lo que es el equivalente de Thevenin. Eso significa que si nos dan un circuito que tenga varias fuentes de voltaje, corrientes, varios resistores, y si en algún momento dado el capacitor se vuelve el elemento de carga, entonces lo que podríamos hacer es aplicar el teorema de Thevenin para poder encontrar lo que es el arreglo de la fuente de voltaje en serie con el resistor. Recuerden que el capacitor, como va a ser el elemento de carga, no entra en el análisis de Thevenin. Entonces, una vez que encontramos el equivalente, pues simplemente conectamos el capacitor y ahora sí tenemos un arreglo de un circuito RC en el cual nosotros vamos a poder determinar lo que es la corriente. Importante también resaltar que aquí, al momento de estarle dando valores a la función, al parámetro tiempo, para encontrar el voltaje en el capacitor, lo que nosotros vamos a estar refiriendo es de que el capacitor se está cargando. Y bueno, esta terminología se hace referencia porque el voltaje del capacitor está incrementando, ¿okay? Y va incrementándose en forma exponencial. Como ustedes pueden observar, va a llegar un tiempo en el cual el voltaje del capacitor va a igualar a lo que es la fuente de voltaje. Esta E, representada aquí a lo largo de este eje Y, no es más que nada el voltaje de la fuente. Entonces, cuando el capacitor ha sido cargado por mucho tiempo o ha estado operando por mucho tiempo, lo que también vamos a hacer referencia es de que son condiciones estacionarias. Eso significa entonces que el capacitor ya se cargó. Y cuando nosotros referimos a que el capacitor ya se cargó, simplemente lo que vamos nosotros a hacer referencia es que el voltaje es constante. En la literatura, entonces, se refiere a este estado como condiciones estacionarias. En algún momento dado también se puede referir a que el circuito ha permanecido por largo tiempo. Debido a que el enunciado dice que ha permanecido por largo tiempo, no sabemos cuánto, entonces se considera que el capacitor ya se cargó por completo, ¿ok? En otras palabras, el voltaje ya no va a variar. Y si ustedes recuerdan, la corriente del capacitor no es más que nada la capacitancia multiplicada por la derivada del voltaje. Debido a que el voltaje entonces ya es una constante, por tanto la corriente del capacitor es cero, que ahorita es lo que vamos a mostrar. Pero antes, lo que quiero también hacer énfasis en este tiempo, Inges, cuando ya el capacitor se cargó, es de que este voltaje ya por un largo tiempo es el que vamos a estar refiriendo como el BC de cero, ¿ok? Este BC de cero, entonces, lo vamos nosotros a estar utilizando porque va a describir el voltaje, ¿vale? Con el voltaje del capacitor antes de comenzar a descargarse. ¿Qué significa eso? Bueno, lo que significa es que si el capacitor entonces ya permaneció por largo tiempo, entonces ya no va a variar el voltaje. Ese va a ser mi BC de cero. Pero pudo haber sucedido lo siguiente, Inges. Cuando el interruptor pasó de la posición 0 a la posición 1, como ustedes pueden observar, el voltaje va incrementándose. Entonces, lo que puede considerar el problema es de que el interruptor, entonces, se encuentra posicionado solamente unos cuantos milisegundos o unos cuantos segundos. Y de esta manera, entonces, el capacitor puede ser que ya no va a llegar a cargarse por completo. Independientemente de eso, Inges, si entonces el enunciado del interruptor hace referencia a que el interruptor permaneció en la posición 1, voy a decir 15 milisegundos, y luego pasó a la posición 2,
Entonces, esto significa que si tenemos este arreglo, lo único que debemos de hacer aquí para ir graficando todo este comportamiento del voltaje es darle valores de 0 a 15 milisegundos. Y en este sentido, entonces, vamos nosotros a poder determinar cuál es el voltaje con el cual se va a quedar el capacitor. Si esos 15 milisegundos son los suficientes para que el capacitor se haya cargado, pues entonces, por supuesto que vamos nosotros a encontrar que el voltaje pues ya no va a estar variando. Pero aquí puede ser que si esos 15 milisegundos, por ejemplo, son este tiempo, esto es con lo que se quedó cargado el capacitor. Lo que nosotros vamos a ver en esta clase es ahora determinar las ecuaciones para ver cómo se va a comportar el capacitor cuando se va a descargar. Pero entonces, este BC de 0 es muy importante porque puede ser que el enunciado diga el circuito ha estado por largo tiempo. Si eso menciona el circuito o menciona, considere condiciones estacionarias, significa el capacitor ya se cargó. ¿Ok? Tal vez estoy haciendo mucho énfasis en esto, señores ingenieros, pero el asunto es de que si dice condiciones iniciales, lo que quiero que ustedes observen es de que al momento de que el capacitor ya se cargó, entonces este elemento del capacitor se comporta como un circuito abierto. ¿Ok? Eso es muy importante, porque entonces en el análisis lo que nosotros vamos a tener que hacer es encontrar un equivalente que me permita conectar el capacitor, o la otra es encontrar el voltaje a circuito abierto, es decir, el voltaje que se encuentra aquí en el capacitor. ¿Ok? Bueno. Aquí hay todavía campaña, Inges, así que no estoy haciendo campaña proselitista, pero si escuchan algo ahí de campaña de vota por no sé qué, es de allá afuera, Inges. Bueno, miren, una vez de que nosotros encontramos el voltaje del capacitor y como ya conocemos la expresión de la corriente, pues simplemente derivamos esta expresión, la multiplicamos por la capacitancia y entonces esta es la corriente del capacitor. Nuevamente, al momento de graficar, observen que la corriente del capacitor entonces va disminuyendo. Estas dos condiciones sobre el capacitor pues cumple básicamente con el concepto de circuito abierto, que significa que tenemos voltaje pero no hay corriente. ¿Ok? Eso es lo que significa entonces que cuando el capacitor ya se cargó, tenemos condiciones de circuito abierto. Como la resistencia está conectada en serie con el capacitor, pues entonces por ley de Ohm, lo que podríamos hacer aquí es, si ya conocemos la corriente, la multiplicamos por la resistencia y entonces podemos determinar el voltaje en el resistor. Dense cuenta que aquí también el voltaje del resistor va decayendo. ¿Ok? A final de cuentas, para tiempos muy, muy largos, quien se va a quedar con todo el voltaje va a ser el capacitor. Si ustedes observan este circuito del lado izquierdo, para un tiempo muy, muy largo, y si yo les digo consideren condiciones estacionarias o considera que el capacitor ya se cargó, esto significa que yo en las terminales del capacitor tengo un voltaje, ¿ok? Y entonces ya no hay corriente. Todo este voltaje que está dispuesto aquí en la fuente de voltaje, quien se va a quedar con todo el voltaje va a ser el capacitor. Y el voltaje en el resistor entonces viene siendo una cantidad que no es más que nada cero. Ahora, lo que nosotros vamos a analizar, señores Inges, es la situación de cuando el circuito entonces ahora pasa del interruptor de la posición 1 a la posición 2. Estas expresiones matemáticas, Inges, les voy a pedir de favor que tengan su hoja de apoyo. No les voy a pedir que se las aprendan, pero sí que las tengan presentes, porque van a ser muy importantes debido a que en el examen yo les voy a pedir el hecho de analice este circuito y grafica el voltaje
o grafica la corriente, y esto es lo que ustedes van a tener que graficar, y para obtener cada uno de estos valores, estas expresiones matemáticas van a ser fundamentales. Cuando el interruptor pasa a la posición 2, lo único que queda conectado va a ser el resistor con el capacitor. Todo este voltaje, entonces, que almacenó el capacitor, ahora va a ser proporcionado al resistor. Si nosotros aplicamos aquí un LKB, entonces podemos decir que el voltaje del resistor más el voltaje del capacitor, eso es igual a 0. El voltaje en la resistencia, por ley de Ohm, es la corriente del capacitor multiplicada por la resistencia. Hacemos énfasis a la corriente del capacitor debido a que conocemos una expresión matemática de la corriente, y como estos dos elementos están conectados en serie, entonces si encontramos la corriente en uno, pues es la misma en los dos. Por eso es de que multiplicando aquí el valor del resistor por la corriente, yo voy a poder entonces encontrar el voltaje en el resistor. Esta expresión matemática la podríamos sustituir entonces aquí arriba, y lo que también debemos de tomar muy en cuenta, Inges, es que la corriente del capacitor es la capacitancia multiplicada por la derivada del voltaje respecto del tiempo. Cuando nosotros entonces sustituimos esta expresión aquí y a su vez completamos lo que es el LKB, obtenemos esta ecuación. Y esta ecuación, Inges, al momento de dividir todo entre RDC, simplemente estamos arreglando términos, y lo que ustedes pueden observar es de que es una ecuación diferencial. Son de las ecuaciones que ustedes estuvieron manejando en su curso de ecuaciones diferenciales, y para poderla resolver entonces este tipo de ecuaciones, podemos integrar ambos lados, ¿ok? Al momento de integrar entonces ambos lados, la ecuación diferencial entonces me va a permitir definir esta solución. Muy importante aquí, Inges, que esto está en términos de logaritmo natural, y este logaritmo natural salió al momento de integrar el del lado izquierdo. Pero el antagónico del logaritmo pues es el exponencial. Entonces lo que podríamos hacer aquí es obtener o aplicar la exponencial a ambos lados, para entonces decir que la expresión matemática que describe cómo es el voltaje en función del tiempo cuando se está descargando el capacitor está dada de esta manera. Muy importante recalcar, va a depender mucho de las condiciones del circuito, ¿ok? Puede ser que la resistencia sigue siendo la misma del ejercicio en el caso cuando el interruptor está en la posición 1, pero lo que también puede ser que el valor de esta resistencia puede cambiar. Todo va a depender de cómo se active el circuito. Lo van a ver ahorita en un ejercicio que hagamos. Pero lo que quiero aquí recalcar, Inges, es de que este resistor y este capacitor, el valor de la capacitancia, no van a variar. Estas van a ser constantes. Lo que sí va a variar, pues va a ser el tiempo. ¿Ok? Y para poder entonces determinar cómo va a ser el voltaje, pues simplemente tenemos que darle valores al tiempo. Sin embargo, aquí hay algo también que tenemos que mencionar. Esta variable K es una incógnita, ¿ok? Y esta incógnita pues va a depender básicamente de las condiciones en las cuales se quedó cargado el capacitor. Eso significa, Inges, que entonces para poder encontrar este valor de E a la K, pues lo que podemos hacer es esta exponencial la podemos reescribir de esta manera, ¿ok? Si nosotros consideramos aquí el BC de 0, entonces lo que nosotros estaríamos diciendo es de que para el BC de 0 tendríamos ahora que tomar el tiempo, entonces que es igual a T de 0, sustituirlo aquí, y vean que esto me da una exponencial a la 0, que no es más que nada un 1, ¿ok? Esto, entonces, lo que nos está describiendo es que el E de K no es más que nada el BC de 0, y lo que acordamos hace un momento en una diapositiva anterior es que el BC de 0
no es más que nada el voltaje con el cual se tiene el capacitor antes de empezarse a descargar. Este valor, entonces, al momento de sustituirlo en esta expresión matemática, lo que nos está diciendo es que ahora el voltaje del capacitor, pues por supuesto va a depender de con qué voltaje se quedó cargado, y a partir de ese voltaje entonces va a empezar a descargarse. Si nosotros le damos valores ahora a esta expresión matemática, vamos nosotros a poder describir cómo va a ser ese voltaje, cómo va a ir decayendo. Para ello, lo que podríamos hacer es dar múltiplos de R de C, ¿ok? Aquí a esta expresión matemática. Entonces, si nosotros decimos que en el tiempo tenemos múltiplos de 0, RC, 2 veces RC, 3 veces RC, 4 veces RC, 5 veces RC, al momento de sustituirlo en esta expresión matemática, lo que voy a tener entonces va a ser una exponencial a la 0, una exponencial a la menos 1, exponencial a la menos 2, y este numerito, pues nosotros lo podemos obtener de la calculadora. Como pueden observar, al momento entonces de darle valores a esta expresión matemática, lo que podemos ver es de que justo cuando el capacitor se va a empezar a descargar, empieza a descargarse con ese valor BC de 0, ¿ok? Para un tiempo que es un múltiplo de R de C, lo que nosotros podemos observar es de que este voltaje ya disminuyó un 36%, o sea, 0.36 veces. Y para otro tiempo de 2 veces R de C ya disminuyó 0.13 veces el voltaje con el cual estaba cargado. Vean que para un múltiplo de 5 veces R de C, el voltaje del capacitor prácticamente es 0. Por eso es de que este numerito, el R veces de C, nos va a decir qué tan rápido o qué tan lento va a descargarse o a cargarse el capacitor. Si nosotros graficamos entonces estos valores, vean que el voltaje del capacitor, cuando ya se está descargando, entonces empieza a disminuir y va a tender a 0 para tiempos muy, pero muy largos. ¿Okay? Este voltaje con el cual empieza a descargarse, recuerden que es el BC de 0. ¿Okay? Muy importante también aquí que este voltaje BC de 0, incluso lo que puede también indicar es el capacitor va a empezarse a descargar cuando ya estuvo en condiciones estacionarias, pero no necesariamente tiene que llegar a su valor de carga total, sino que simplemente puede que se cargue un momento y entonces el interruptor cambia la posición 2 y empieza a descargarse. Esta expresión matemática la vamos a estar nosotros ocupando, por eso es que también las estoy marcando aquí en un recuadro rojo para que ustedes las tengan presentes. Ahora, con este voltaje del capacitor, entonces lo que vamos nosotros a poder hacer es encontrar la corriente del capacitor, ya que la corriente pues está dada por esta expresión. Vean que es la capacitancia multiplicada por la derivada del voltaje, pero ya encontramos el voltaje. Derivando esto, pues entonces lo que nosotros tenemos, Inges, es esta expresión matemática. La corriente del capacitor está dada de esta manera. Nuevamente, la R y la C son constantes. La BC de 0 también es una constante. Podemos darle valores al parámetro tiempo para poder entonces observar cómo es de que está variando la corriente. Vean que justo en el instante de tiempo cuando empieza a descargarse tengo voltaje entre resistencia. Esta expresión matemática sale de aquí. Recuerden que para el primer valor o el valor de tiempo, que cuando empieza a descargarse, pues simplemente si sustituimos aquí un valor de t igual a 0, tengo aquí una exponencial a la 0. La exponencial a la 0 pues es un 1. Entonces me quedaría un voltaje entre resistor, que no es más que nada corriente. Pero observen este menos, ¿ok? Entonces, al momento de graficar estos valores, dándole parámetros al t, vean cómo ahora la corriente, entonces, tiende a aproximarse a 0. Pero como tiene un menos, lo que significa, Inges, es de que va ahora a fluir en sentido
contrario a cuando se estaba cargando. ¿Ok? Cuando se estaba cargando, la corriente era positiva, o bueno, tenía un valor positivo. Entonces, eso lo que nosotros lo tenemos que considerar es que lleva una dirección, pero cuando se empieza a descargar, entonces la corriente empieza a fluir en sentido contrario, pero observen que tiende a aproximarse a cero. Como ya tenemos la corriente del capacitor y además conocemos el valor del resistor, simplemente multiplicando esta expresión por el resistor, pues también podemos determinar lo que es el voltaje del capacitor. Vean cómo el voltaje del resistor. Vean cómo el voltaje del resistor también entonces empieza a aproximarse a un valor de cero. ¿Okay? Además de que está fluyendo la corriente, o sea, el valor de la corriente empieza a disminuir, pero este voltaje del capacitor de primera instancia, entonces adquiere el mismo valor que tiene el capacitor justo cuando se está descargando. Posteriormente, este valor empieza a disminuir justo hasta que se hace cero. Y como es negativo, pues entonces también ahí lo que se está invirtiendo es la polaridad del voltaje en el resistor. Estas expresiones matemáticas, Inges, las vamos entonces a estar manejando y básicamente esta gráfica lo que va a denotar es el comportamiento de cuando el capacitor se carga, entonces vamos a llegar a un voltaje que lo vamos a referir como el VC de cero. Posteriormente, podemos entonces nosotros analizar el circuito cuando se está descargando. Estas dos expresiones matemáticas que hemos obtenido básicamente están definidas para este arreglo. Si ustedes tienen un arreglo diferente, Inges, no van a poder aplicar estas expresiones. ¿Ok? Entonces, cuando se carga el capacitor, tengo esta expresión del lado izquierdo. Cuando se descarga, tengo yo que manejar esta expresión. Vean que aquí aparece el VC de cero. ¿Por qué? Porque es porque vamos a tener que tomar como referencia el voltaje en el cual va a empezar a descargarse. La corriente en el capacitor, entonces cuando se carga es positiva, cuando se descarga es negativa. Y el voltaje en el capacitor, en ambos, entonces tiende a hacerse cero, pero la polaridad cambia. Del lado izquierdo, digamos que tengo el más menos, el más del lado izquierdo, el menos del lado derecho, pero cuando empieza a descargarse, la polaridad entonces va a cambiar. ¿Por qué? Debido a que la corriente va a empezar a fluir en sentido contrario. Inges, antes de continuar, ¿alguna pregunta respecto a estas expresiones matemáticas? ¿No? Ok, continúo. Vamos a poner en práctica estas expresiones matemáticas. Miren, aquí lo que nos está mencionando el circuito es que tengo un interruptor en tres posiciones, la posición 0, la posición 1 y la posición 2. El interruptor entonces va a pasar a la posición 1 durante 15 milisegundos. Entonces, cuando el interruptor se cierra, es decir, que pasa del lado izquierdo, entonces esta resistencia de 20 kiloohms, como ustedes pueden observar, está abierta. No la tengo que considerar. ¿Ok? Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es analizar el circuito para determinar cuál es el voltaje con el cual se está quedando este capacitor hasta 15 milisegundos. El enunciado, bueno, no lo puse todo aquí, pero posteriormente al enunciado lo que debe de referir es de que ahora, después de esos 15 milisegundos, el interruptor pasa de la posición 1 a la posición 2. Entonces, en la posición 2, ahora el capacitor está conectado a esta resistencia. Y entonces es cuando el capacitor va a empezar a descargarse. Lo primerito que nosotros tenemos que hacer, Inges, es entonces analizar el circuito cuando está el interruptor en la posición 1 y encontrar el voltaje con el cual se ha cargado. Puede ser que ya se cargó por completo, puede ser
que no ha llegado a una carga total. Pero después de esos 15 milisegundos, el interruptor pasa a la posición 2 y tenemos que llevar a cabo el análisis. Ahora, debido aquí a que en este circuito el capacitor es el elemento de carga, pues entonces esto nos encamina a analizar esta primera parte mediante el teorema de Thevenin. Cuando el interruptor está en la posición 1, entonces todo el lado izquierdo del circuito original es lo que está representado aquí en esta figura. Para poder entonces determinar el voltaje, lo que tendríamos que hacer es encontrar el equivalente de Thevenin entre estas terminales. Conectamos el capacitor y posteriormente lo que tenemos que hacer es hacer uso de las expresiones matemáticas que les acabo de proporcionar. En este sentido, cabe mencionar que el elemento de carga no forma parte del análisis de Thevenin. Por tanto, entonces se aísla el circuito. Y como ustedes pueden observar aquí, el valor del capacitor, que son 0.4 mil microfaradios, va a ser una constante. Como al momento de aislar el circuito, entonces tenemos primer caso, porque es una fuente de voltaje independiente, lo que tenemos que hacer es entonces pasivar la fuente de voltaje, ¿okay? Y encontrar la resistencia de Thevenin. Aquí creo que ya está muy evidente a estas alturas del trimestre que estas dos resistencias del lado izquierdo, la de 50 y la de 40, están en paralelo, y entonces al obtener el equivalente tenemos una resistencia de 22.2 K que está en serie con la resistencia de 30. Como tenemos que encontrar la resistencia considerando las terminales del elemento de carga, pues estas dos resistencias están en serie, por tanto, la resistencia de Thevenin es de 52.22 kiloohms. Lo que tendremos que hacer posteriormente es encontrar el valor de la fuente de voltaje para completar el equivalente de Thevenin. Para ello, entonces, tenemos que encontrar el voltaje en estas terminales. Nuevamente, el elemento de carga no lo tenemos que tomar en cuenta. Como ustedes pueden observar, esta resistencia está abierta, ¿ok? Entonces, esta resistencia, como es un elemento pasivo, no vamos a tomarla en cuenta. Eso significa que si nosotros llegamos y medimos el voltaje en estas terminales, básicamente es el voltaje en la resistencia de 40 kiloohms. El circuito que tendríamos que analizar entonces sería este circuito, y por divisor de voltaje podríamos nosotros aquí encontrar el voltaje en el resistor de 40 kiloohms. Simplemente es multiplicando el 40 por 40 dividido entre la suma de estas dos resistencias. Lo que nos indica es que el voltaje presente en el resistor de 40 son 17.7 volts. ¿Ok? ¿Cuál es el clásico error, Inges, en los exámenes? El clásico error es que consideran que este es el voltaje BC de 0, ¿ok? Pero este no es el voltaje BC de 0. En otras palabras, consideran que este es el voltaje con el cual se quedó cargado el capacitor, y no, ¿ok? Porque lo que estamos haciendo en este momento es un paso previo a poder analizar el circuito RC. Este análisis que acabamos de hacer simplemente es para completar el arreglo del equivalente de Thevenin. Por tanto, el arreglo del equivalente de Thevenin lo que nos está diciendo es de que tenemos una fuente de voltaje de 17.7 volts, una resistencia de 52.2 kiloohms y este valor de la capacitancia, 0.4 microfaradios. Lo que tenemos que hacer, Inges, es usar, tal vez aquí se ve hasta más representativo este factor que estábamos hablando, ¿no? El múltiplo de R veces de C. R, pues no es más que nada el valor de la resistencia, C es el valor de la capacitancia. Al momento de multiplicar, aquí sí es muy importante tomar en cuenta los kilos con los micros. Este parámetro, Inges, vean que me da 28.8, no son metros, son milis, ¿ok? ¿Vale? Entonces, este parámetro me va a servir
porque junto con el valor de la fuente de voltaje, entonces vamos a poderla sustituir en esta expresión matemática. Vean, el valor de la fuente, que es E, es 17.7. RBCC, pues no es más que nada 20.88 milis. Y lo único que tendríamos que hacer, Inges, es considerar, ahora sí, el tiempo en el cual nos solicitó el problema cuando el interruptor está en la posición 1, que si ustedes recuerdan creo que eran 15 milisegundos. Entonces, esos 15 milisegundos los sustituimos aquí, pero como tenemos 15 milisegundos arriba y 20.88 milis abajo, se cancelan. Entonces, esto me queda una exponencial de menos 15 entre 20.88, esto lo introduce en su calculadora, 1 menos ese valor multiplicado por 17.7, entonces nos da 9.07 volts. Alcocer Díaz. Aquí sí. ¿Qué significa este 9.07 volts? Ese voltaje con el que tomamos el circuito cuando ya pasa la curva que nos había mostrado en la gráfica con el que se establece. Ok, bien. Ahora viene la pregunta. ¿El capacitor se cargó por completo? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, si es ese voltaje en donde ya se establece, lo tomamos como si ya se hubiera cargado por completo. Ok. A ver. Depende de lo que nos haga el problema. Ok. Paloma, tienes calculadora a la mano, ¿cierto? Sí. Ok, entonces mira, lo que quiero es que hagas lo siguiente. Divide, mira, vamos a este factor de tiempo. Si el capacitor ya se cargó completamente, Paloma, no importa el valor que tú coloques aquí en el tiempo, este valor ya no debería de variar. Entonces, vamos a considerar esta expresión. Y en lugar de tiempo de 15 milisegundos, ¿qué te parece si le ponemos un 60? Entonces, divide 60 entre 20.88. ¿Cuánto te da? 60 entre 20.88 me da 2.87. Ok, ahora, entonces obtén la exponencial de menos 2.87. Ok. .056. Ok, ahora réstale 1 menos esa cantidad. Sí. .94. Y finalmente multiplícala por 17.7. $16.69. ¿Te das cuenta que entonces para 60 milisegundos tú vas a tener otro voltaje? Entonces, nuevamente la pregunta, Paloma, ¿el capacitor se cargó por completo? No. No. ¿Ok? ¿Qué valor debería de estar aquí presente para decir que el capacitor ya se cargó por completo? Y es pregunta de examen de tercera oportunidad, Paloma. $17.7 volts. Perfecto, ¿sale? ¿Por qué? Porque entonces lo que está sucediendo es de que si tú llegas y mides el voltaje aquí en el capacitor, básicamente estarías midiendo el voltaje de la fuente, ¿sale? ¿Qué significa? Bueno, lo que habíamos nosotros descrito en las gráficas, para eso son las gráficas.
lo que significa pues es de que el voltaje del capacitor corresponde directamente a lo que entregó la fuente, ¿ok? Entonces, para decir que el voltaje decir que el capacitor se cargó por completo, tú debes de tener aquí un voltaje de 17.7, ¿ok? Pregunta de examen, no de tercera, de cuarta oportunidad, Paloma. ¿Cómo podrías obtener el tiempo necesario para determinar que el capacitor ya se cargó? ¿De dónde lo obtengo, Paloma? Puede ser despejando la fórmula que está debajo del circuito. Perfecto. Dime qué valor es este entonces. 17.7 volts. Perfecto. ¿Y este? 17.7 volts, porque es el valor de la fuente. ¿Sale? R es este valor, C es este valor, y como tú lo refieres, si aquí tú despejas entonces este parámetro T, vas a poder determinar el tiempo necesario para entonces cargar por completo al capacitor. ¿Sale? Pero bueno, regresando a las condiciones, lo que quiero dejar en claro aquí, Paloma, es de que el capacitor no se ha cargado por completo, ¿sale? Cuando el interruptor entonces permaneció durante 15 milisegundos, este es el voltaje con el cual se quedó, ¿sale? Y este voltaje, Paloma, es el que nosotros vamos a hacer referencia como el BC de cero, ¿ok? ¿Por qué? Debido a que posteriormente las condiciones del circuito van a cambiar. ¿Hasta aquí alguna pregunta, Paloma? No, ok. Ahora, el interruptor, entonces, me voy a regresar un poquito, Paloma. Véate, el interruptor ya estuvo en la posición 1, 15 milisegundos. Ahora, lo que vamos a hacer es llevarlo a la posición 2. Entonces, en la posición 2, lo que queda conectado es el capacitor junto con este resistor, ¿ok? Es por eso que aquí lo que tenemos básicamente es el arreglo del capacitor con este resistor, ¿sale? Esta expresión matemática también la obtuvimos en el análisis, por eso es muy importante, Inges, que tengan esa hoja de apoyo, porque lo que yo no les voy a pedir, Inges, es de que se revienten toda la, más bien que realicen todo el análisis con la ecuación diferencial. Si nosotros tenemos este arreglo, básicamente utilizamos la expresión matemática para ahora entonces describir cómo va a ser el voltaje del capacitor. Entonces, por eso es muy importante obtener el voltaje con el cual se quedó cargado el capacitor, o bueno, con el cual se va a empezar a descargarse, porque ese va a ser mi BC de cero. Ahora, Paloma, dime cuánto vale R. $20 por 0.4. Exactamente, ¿sale? Esto que está mencionando, exacto, muchas gracias. Esto que está mencionando Paloma, entonces es, ¿por qué 20, Paloma? 20 kilos, ¿por qué 20? Porque es la resistencia que tenemos en el circuito que estamos analizando. Exactamente. En esa posición. Muchas gracias. Y perdón que haga esta referencia, pero ¿cuál es el clásico error? El clásico error es de que cuando ya están analizando esta parte, consideran la resistencia cuando se está cargando, ¿sale? Y eso no corresponde, porque lo que ustedes ahora tienen que hacer es, entonces, encontrar ahora quién es la resistencia bajo estas condiciones. El valor del capacitor no sigue cambiando, ese sí se sigue manteniendo constante, ¿sale? Que como Paloma lo dice, entonces son los 8 milis, ¿ok? Ahora, al momento de sustituir estos valores, entonces en la expresión matemática, pues el BC de 0 es el 9.07, el RBCC es 8 milis, y ahora lo que nosotros podríamos considerar es el factor tiempo.
El circuito básicamente aquí ya podríamos considerar que ya lo hemos completado. Ahora, en algún momento dado, si también se les pidiera, grafica el comportamiento del capacitor cuando se está descargando, vean, Inges, que esta expresión matemática, entonces, lo único que tendríamos que hacerle es darle valores del tiempo, valor de 0, 1, 2, 3 y así nos vamos. Vean que entonces para el instante justo cuando empieza a descargarse, pues empieza con el voltaje con el cual se quedó cargado el capacitor y posteriormente, transcurrido un segundo, ya disminuyó el voltaje del capacitor a 8.01 volts y luego 7.06. Vean que transcurrido 15 milisegundos, el voltaje entonces es de 1.39. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Bueno, lo que significa, señores ingenieros, es de que se está descargando más lento que cuando se está cargando. Cuando se estuvo cargando el capacitor, nosotros consideramos 15 milisegundos. Si en esos 15 milisegundos llegó a un voltaje de 9.07. Cuando se está descargando, vean que lo que estamos haciendo aquí es nuevamente considerar otros 15 milisegundos. Entonces, el voltaje, pues básicamente va decayendo. Transcurrir esos 15 milisegundos no se ha descargado. ¿Ok? ¿Qué tendríamos que hacer para que se descargue completamente? Pues lo que tendríamos que hacer es entonces hacer más pequeña esta resistencia. ¿Para qué? Para que fluya más rápido la corriente. Y de esta manera, entonces, este voltaje del capacitor, pues básicamente cae a 0. ¿Ok? Gracias, Paloma. ¿Alguna pregunta? No, gracias. Inges, los demás, ¿alguna pregunta al respecto de este ejercicio? ¿Nada? Continúo. Hay dos cosas también que nosotros debemos de considerar cuando estemos trabajando con capacitores. Cuando tenemos arreglo de capacitores en serie, lo que podemos nosotros obtener es un solo capacitor. Recuerdan que cuando nosotros tenemos un arreglo de resistencias, podemos encontrar una resistencia equivalente. Lo mismo aquí podemos hacer con los capacitores. Ahora, ¿cómo es de que vamos a tener que operar cuando tenemos capacitores en serie? Bueno, considerando que tenemos un arreglo de 3 capacitores en serie y como están en serie, la corriente es la misma, pues entonces podemos decir que al momento de cuando son conectados en una fuente de voltaje, entonces tenemos un voltaje distribuido en cada uno de los capacitores. La corriente, por supuesto, es la misma y no es más que nada la capacitancia multiplicada por la derivada del voltaje en cada uno de los capacitores. ¿Ok? Ahora, de esta expresión matemática, lo que podríamos también hacer, Inges, es si la capacitancia la pasamos del lado izquierdo y luego integramos ambos lados, entonces podemos encontrar el voltaje del capacitor. Observen que el voltaje del capacitor entonces es 1 entre la capacitancia multiplicado por la integral de la corriente. Ojo, la corriente es la misma para los 3 elementos cuando están conectados en serie. Entonces, si aplicamos un LKB en esta malla, podemos decir que el voltaje que entrega la fuente es igual a la suma de los voltajes en cada uno de los capacitores. Como tenemos ya una expresión matemática para cada uno de los capacitores, pues entonces ahora tendríamos que decir que el voltaje en el capacitor 1 es 1 entre la capacitancia 1 multiplicada por la integral de la corriente y así nos vamos para cada uno. Debido a que la corriente es la misma, pues entonces nosotros podemos factorizar la corriente para establecer esta expresión matemática. ¿Ok? Ahora, si nos vamos nosotros del lado derecho, vamos a considerar que esta capacitancia total equivale al arreglo en serie. ¿Ok? Equivale, ¿sale? Pero no hemos dicho cómo es de que la vamos a obtener todavía, sino que simplemente del lado derecho esta es la capacitancia total que representa al arreglo de los 3 capacitores en serie. Por tanto, el voltaje presente en la fuente pues va a ser entregado a la capacitancia total. Como el voltaje del capacitor
ya lo conocemos. Aquí podemos decir 1 entre la capacitancia total multiplicada por la corriente. Observen entonces que esta expresión matemática se parece mucho a esta. Bueno, de hecho, es la misma. En otras palabras, como este voltaje de aquí del lado derecho es el mismo que entonces estas dos expresiones las podemos igualar. Al momento de igualarlas, entonces la integral de ambos lados se cancela y entonces nos permite deducir lo siguiente. Si nosotros tenemos un arreglo de capacitores en serie, para poder obtener la capacitancia total, pues no es más que nada el inverso, la suma de los inversos, perdón, es la suma de los inversos. ¿Esto qué representa, hijes? Si ustedes recuerdan, cuando nosotros tenemos resistencias en paralelo, lo que nosotros tenemos que hacer es obtener la suma de los inversos y posteriormente el inverso, ¿okay? Para encontrar la resistencia equivalente. Este mismo procedimiento en resistores en paralelo lo tenemos que aplicar justo cuando tenemos capacitores en serie, ¿ok? Y de esta manera vamos a poder encontrar la capacitancia total. Esto significa que cuando nosotros tenemos entonces dos capacitores que están en serie, por ejemplo aquí tenemos este de 2 microfaradios y 6 microfaradios, la capacitancia total pues no es más que nada el inverso de la suma de los inversos. De otra manera, si ustedes recuerdan, la manera de cómo nosotros también hemos obtenido el paralelo de las resistencias, o la resistencia equivalente cuando están en una configuración en paralelo, no es más que nada multiplicar los elementos, el valor de los elementos y dividirlo entre la suma. Es exactamente lo mismo, pero recuerden que aquí tengo capacitores en serie. Entonces, de este arreglo de capacitores en serie, la capacitancia total es 1.5. ¿Ok? Bueno, cuando nosotros tenemos arreglo de capacitores en paralelo, entonces, lo que nosotros debemos de aquí de hacer notar es de que en un arreglo en paralelo, el voltaje es el mismo. Cuando la corriente llega entonces a este punto de distribución, la corriente total, se va a dividir una corriente I1 en una corriente I2 y en una corriente I3. Lo que estaríamos buscando es de que de este arreglo paralelo de capacitores tenemos que encontrar su capacitancia total. Hay una equivalencia entre estos dos circuitos. Para ello, nuevamente, el voltaje en cada uno de los capacitores es el mismo y eso corresponde al voltaje que está presente en la fuente. Por ley de corrientes de Kirchhoff, podemos decir que la corriente que entra a este punto de distribución va a ser igual a la corriente I1, I2 e I3. Como conocemos la expresión matemática de la corriente del capacitor, no es más que nada la capacitancia multiplicada por la derivada del voltaje. Para cada una de estas corrientes podemos nosotros definir esta expresión. Debido a que el voltaje es el mismo, entonces podemos factorizar y podemos decir que la corriente total es igual a la suma de las capacitancias multiplicada por la derivada de la fuente respecto del tiempo. Cuando analizamos ahora este circuito equivalente del lado derecho, pues simplemente aquí lo que podemos decir es el voltaje que está presente en la fuente va a ser igual al voltaje en el arreglo total de los capacitores. El voltaje en el capacitor total es la capacitancia total multiplicada por la derivada del voltaje respecto del tiempo. Esta corriente es igual a esta. Entonces, podemos igualar estas dos expresiones matemáticas y entonces podemos decir que la derivada del voltaje del lado izquierdo se cancela con la derivada del voltaje del lado derecho. En otras palabras, la capacitancia total de un arreglo de capacitores en paralelo está dado como la suma de sus capacitancias directamente. Esto es el mismo caso cuando nosotros tenemos resistencias en serie. Recuerden que si tenemos resistencias en serie y queremos encontrar la resistencia equivalente, lo único que tenemos que hacer es sumar las resistencias. Pero
cuando nosotros estamos trabajando con capacitores, y si los capacitores están en un arreglo en paralelo y queremos encontrar la capacitancia total, simplemente lo que tenemos que hacer es sumar estos capacitores. En el ejemplo de aquí abajo del lado izquierdo tenemos un arreglo de capacitores de 2 y de 6 micros, están en paralelo. Si queremos encontrar la capacitancia total, pues simplemente lo sumamos. Y la capacitancia total es de 8 microfaradios. ¿Alguna pregunta, Inges, de cómo vamos a estar manejando estos capacitores? Continúo. Caray, ¿por qué se me fue esto? Este ya lo hicimos, se me fue aquí. Lo voy a quitar. Perdón, aquí se me fue nuevamente estas dos. Ok, bueno. Ya hablamos del capacitor y ahora vamos entonces a empezar a hablar de lo que es el inductor. El inductor, Inges, no es más que nada un alambre enrollado sobre un bastidor, o también puede ser enrollado al aire. Este es un ejemplo muy característico de lo que ustedes pueden encontrar en un circuito eléctrico, ¿sale? Los mecánicos, por supuesto que cuando abran por ahí los motores, se van a encontrar este arreglo. En el bajo mundo de los ingenieros, a esto es lo que también le llaman la bobina, ¿ok? Una bobina no es más que nada un alambre que está enrollado sobre un bastidor o bien al aire. La manera de cómo nosotros vamos a estar manejando las unidades de este elemento son henrios, ¿sale? Y este elemento básicamente también tiene la capacidad para oponerse a cualquier cambio de corriente. Va a ser un elemento que va a almacenar energía, ¿sale? Ahora, la manera de cómo lo vamos a estar representando en nuestros circuitos eléctricos es una de estas maneras. Simplemente es un alambre en donde está haciendo como saltos, ¿sale? Que está representando que es el enrollamiento del alambre. Y puede ser a través del aire, pero también puede ser a través de bastidor de fierro o de ferrita. Cuando se utiliza este tipo de elementos como bastidores, Inges, es simplemente para orientar o concentrar las líneas de flujo magnético que están generándose a través de este conductor. Recuerden que al momento de hacer pasar una corriente, por regla de mano derecha también se genera un campo eléctrico. Entonces, este campo eléctrico presente en este elemento me va a permitir también poder conocer cuál va a ser el valor del voltaje del capacitor, pero también basado en sus propiedades físicas. El voltaje en un inductor está dado mediante esta expresión matemática. La L va a ser la inductancia, que va a ser la capacidad de la bobina para oponerse a cualquier cambio de corriente. Entonces, el voltaje en un inductor es la inductancia multiplicado por la corriente, por la derivada de la corriente respecto del tiempo. Ojo, Inges, vean que nuevamente aquí aparece el concepto de la derivada. Esto significa, Inges, que si la derivada de la corriente, o en otras palabras, si la corriente es constante, pues su derivada es cero. Eso significa que si la derivada de la corriente es cero, entonces el voltaje va a ser cero, ¿ok? A pesar de que exista una corriente constante. Me voy a adelantar. Bajo condiciones estacionarias, cuando el inductor está, cuando ya se cargó el inductor, lo que nosotros vamos a poder considerar es que el inductor se va a comportar como un cortocircuito. Recuerden que un cortocircuito no es más que nada un alambre. Entonces, en el análisis que nosotros vamos a estar realizando, es si el problema considera que tenemos condiciones estacionarias, entonces lo que significa es que el inductor se va a comportar como un cortocircuito.
¿Qué significa? Que el voltaje entre sus terminales es cero, pero sí hay un flujo de corriente. Solo que ese flujo de corriente, entonces, es una corriente constante. Si nosotros trabajamos esta expresión matemática, la inductancia la pasamos del lado izquierdo, integramos ambas partes, podemos obtener ahora una expresión que va a representar cómo es la corriente en el inductor en función del tiempo. Y vean cómo ahora va a depender de una integral, pero ahora del voltaje presente en el inductor. Al igual que en el capacitor, Inges, vamos a analizar rápidamente en estos minutos que nos quedan cómo es el voltaje y la corriente del inductor en un circuito que básicamente es lo que refiere como un circuito RL. RL porque es un arreglo en serie de la resistencia con el inductor. Entonces, lo que tenemos aquí, Inges, es un interruptor el cual tiene 3 posiciones, 0, 1 y 2. Vean que cuando el interruptor está en la posición 0 no pasa nada, voltaje y corriente en el inductor son 0. Cuando el interruptor pasa a la posición 1, se conecta el resistor y el inductor a la fuente de voltaje. Bajo esas condiciones vamos a analizar entonces cómo va a ser el comportamiento del voltaje y de la corriente. Posteriormente vamos a hacer entonces que el interruptor pase a la posición 2 para ahora simplemente analizar qué es lo que va a pasar cuando se tiene conectado el inductor con el resistor. Para la posición 1, entonces tenemos este arreglo, podemos aplicar un LKB en donde el voltaje que entrega la fuente se va a distribuir en el voltaje del resistor con el voltaje en el inductor. Si conocemos la corriente que pasa a través de estos elementos, que es la misma, entonces podemos nosotros definir el voltaje del resistor por ley de Ohm, multiplicando la corriente en el inductor por la resistencia. El voltaje en el inductor está dado como el valor de la inductancia multiplicada por la derivada de la corriente respecto del tiempo. Al momento de sustituir estas expresiones en el LKB y dividiendo todo por L, entonces obtenemos una ecuación diferencial. El mismo caso que, más bien el mismo procedimiento que hicimos justo con el capacitor. Pero esta expresión, esta ecuación, Inges, pues nuevamente tenemos que resolverla. Hay una solución general, la cual está dada por condiciones homogéneas y condiciones particulares. Condiciones homogéneas, la solución está de esta manera. Condiciones particulares, va a depender mucho de con qué estamos alimentando el circuito. En este caso, como estamos considerando una fuente de voltaje constante, la solución es una constante, ¿ok? Pero ya lo había comentado, si en algún momento dado esta fuente de voltaje es una fuente de voltaje sinusoidal, entonces esta expresión matemática cambiaría a una suma de una función seno con una función coseno, que eso en circuitos eléctricos lo van a estar analizando de arriba para abajo. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues resolver esta ecuación diferencial considerando su solución general, y para ello vamos a tener que encontrar el valor de K y el valor de A. ¿Cómo es de que vamos a encontrar estos valores? Pues lo que vamos a hacer es entonces sustituir la solución particular, que es esta constante, en la ecuación diferencial. Al momento de sustituirla, entonces tenemos que en lugar de decir la derivada de la corriente, vamos a decir la derivada de una constante respecto del tiempo más R entre L multiplicado por la constante, y eso es igual a E entre L. Como tenemos aquí la derivada de una constante es 0, entonces eso nos lleva directamente a encontrar el valor de A, y el valor de A no es más que nada E entre R. ¿Qué es E? Voltaje. ¿Qué es R? Resistencia. ¿Se dan cuenta que aquí tengo ley de Ohm, voltaje entre resistencia? Pero entonces este valor de A, Inges, pues básicamente lo podemos sustituir aquí en la ecuación general. Por tanto, la solución general va tomando forma. Lo único que tendremos que hacer es entonces encontrar el valor de esta constante K
para poder entonces definir cómo es la corriente del inductor. Y para ello, entonces, hacemos uso de las condiciones iniciales. Si ustedes recuerdan, lo que habíamos comentado es en la posición 0, el voltaje y corriente en el inductor son 0. Eso significa, entonces, que si aquí sustituimos para tiempo t igual a 0, este valor es 0, ¿sale? Y entonces aquí tendríamos una exponencial de menos r entre L multiplicada por 0. Esto es una exponencial a la 0, que no es más que nada un 1. Un 1 multiplicado por K más E entre R es igual a 0. Manejando esta ecuación, lo que nos está encaminando entonces es a obtener el valor de K, que está dado como menos E entre R. Este valor lo sustituimos en la ecuación general y hemos completado entonces la solución general. La solución general, Inges, entonces, de la corriente en el inductor está representado de esta manera. Y vuelvo a mencionar, esta expresión matemática única y exclusivamente opera cuando tenemos este arreglo y cuando la fuente de voltaje es constante, ¿ok? Entonces, tengan mucho cuidado con eso, Inges, porque algunas de las veces empiezan a confundir que esta expresión general la pueden aplicar a cualquier caso y no, solamente este análisis de esta diapositiva opera para este arreglo. Entonces, hemos encontrado cómo es la corriente en el inductor en función del tiempo y para ello también nosotros conocemos que el voltaje del inductor está dado por esta expresión. Como ya conocemos la corriente, pues entonces obtenemos la derivada de la corriente, la multiplicamos por L y de esta manera obtenemos el voltaje en el inductor. Este voltaje en el inductor, entonces, también va a estar en función del tiempo. Y por último, Inges, podemos encontrar el voltaje en el resistor. Debido a que conocemos la corriente que pasa a través del resistor, que es la misma que el inductor, pues simplemente multiplicamos esta expresión por R y de manera casi directa podemos encontrar que el voltaje del resistor está dada por esta expresión. Estas ecuaciones, Inges, les pido de favor que las tengan en hoja de apoyo para que las tengan presentes y las podamos utilizar de una manera muy fácil. Ahora, cuando nosotros le damos valores a esta función del tiempo, Inges, lo que nosotros vamos a poder obtener es el comportamiento de la corriente del inductor. Observen que cuando el interruptor pasa a la posición 1, entonces la corriente en el inductor empieza a incrementarse, ¿ok? Este comportamiento de qué tan rápido, porque también este comportamiento pudo haber subido rápidamente, ¿sale? O lentamente, pero este comportamiento va a depender del arreglo de la resistencia con el inductor. Para tiempos muy, pero muy largos, ¿sale? Que es lo que vamos a considerar como condiciones estacionarias, vean que entonces la corriente en el inductor entonces no es más que nada el voltaje dividido entre la resistencia. ¿Ok? El voltaje de la fuente dividido entre la resistencia. Si nosotros analizamos cómo es el voltaje en las terminales del inductor, vean que el voltaje en el inductor ahora va cayendo. Para tiempos muy largos, el voltaje es 0. El voltaje es 0, pero sí tengo corriente. ¿Eso qué significa? Lo que significa es que el inductor se va a comportar como un cortocircuito. Si en el enunciado menciona considere condiciones estacionarias o incluso también puede decir considere que el circuito ha permanecido por largo tiempo, lo que podremos hacer aquí, Inges, para el análisis es sustituir directamente el inductor por un alambrito, ¿sale? En el laboratorio, cuando ustedes lleguen al laboratorio,
físicamente el inductor va a estar presente, solo que el comportamiento del inductor va a ser como si ustedes tuvieran un alambre en condiciones estacionarias. Y ahora miren, si ustedes sustituyen este inductor por un alambre, pues simplemente lo que tendríamos aquí es una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Y para poder encontrar la corriente, pues simplemente es voltaje entre resistencia, que esto es ley de Ohm. Por eso es de que la corriente en el inductor para tiempo muy largos, pues entonces simplemente va a ser el voltaje entre la resistencia. El voltaje en el resistor, vean cómo ahora se va a comportar de manera contraria al voltaje en el inductor, porque aquí el voltaje en el resistor empieza a incrementarse. Y para tiempos muy largos o para condiciones estacionarias, vean que el voltaje en el resistor, ¿qué valor va a tomar? El valor de la fuente. Pues por supuesto, porque si aquí consideramos que tenemos un alambrito, para tiempos muy largos, todo el voltaje de la fuente va a proporcionarse al valor del resistor, ¿vale? Y de esta manera, entonces, lo que nosotros vamos a poder hacer es que si tenemos que considerar condiciones estacionarias, el inductor lo vamos a sustituir por un cortocircuito. ¿Alguna pregunta al respecto, Inges? Este comportamiento, Inges, simplemente ustedes lo van a poder obtener si es que se les llega a pedir que lo grafiquen en el examen o en las tareas, dándole valores al parámetro tiempo, ¿sale? Manteniendo constantes lo que es la resistencia, el inductor y la fuente de voltaje. ¿Okay? Pero muy importante nada más es tener presente que el valor del inductor, entonces, para tiempos muy largos, se va a comportar como un cortocircuito. Ahora bien, no lo mencioné, pero en el capacitor nosotros manejamos un término que fue el BCD0. Ese BCD0 lo que significa es que es el voltaje del capacitor con el cual se cargó. Aquí también vamos a hacer referencia a un parámetro, pero no va a ser el BCD0. Lo que nosotros lo vamos a referir va a ser como el IL de 0, ¿sale? El IL de 0 no es más que nada el valor de la corriente presente, ¿sale? Justo cuando empieza entonces ahora a descargarse. Lo que vamos a hacer en la siguiente diapositiva es de que ahora el interruptor pasa a la posición 2 y en la posición 2 únicamente queda conectado la resistencia y el inductor. Entonces, lo que nosotros vamos a encontrar, que me voy a adelantar, es de que ahora esta corriente del inductor empieza a decaer, ¿sale? Y este valor IL de 0, entonces es el valor de la corriente con el cual va a empezar a descargarse. En algún momento dado también con los ejercicios que vamos a estar realizando, es de que vamos nosotros a poder considerar un cierto tiempo en el cual se cargó el inductor y para cierto tiempo entonces ahora va a empezar a descargarse. No necesariamente puede llegar a cargarse, a menos de que el tiempo sea lo suficientemente largo para considerar que el voltaje entre el resistor entonces va a definir la corriente que va a pasar a través de este alambrito. ¿Sale? ¿Por qué? Porque es que ya se cargó. Ahora, ya para rematar con esta clase, Inges, lo que tenemos entonces ahora que analizar es el arreglo del resistor con el inductor. Aplicando LKB, tenemos que el voltaje del resistor más el voltaje del inductor es 0. De aquí también sabemos que el voltaje en el resistor no es más que nada, por ley de Ohm, la resistencia multiplicada por la corriente. El voltaje del inductor, ya por definición, es la inductancia multiplicada por la derivada de la corriente respecto del tiempo. Estas dos expresiones matemáticas las sustituimos en el LKB. Dividimos todo por L y a partir de esta expresión matemática, entonces la arreglamos para ahora encontrar o definir que esta es una ecuación diferencial, la cual la podemos resolver integrando a ambos lados. Si nosotros integramos ambos lados,
nos vamos a encontrar por ahí un logaritmo, y este logaritmo ahora lo podemos nosotros reemplazar utilizando el concepto de la exponencial. Para ello, entonces, esta expresión matemática, Inges, se va a convertir en esto que tenemos aquí arriba. La corriente en el inductor está dada de esta manera, ¿sale? Y observen que la R la conocemos, la L la conocemos, el valor de tiempo es un parámetro que es una variable que vamos nosotros a poder definir, pero lo que no conocemos es este E de K, pero lo que podemos hacer entonces aquí es considerar que para el tiempo t igual a 0, pues entonces esta expresión matemática se transforma como el IL de 0 es igual a la exponencial de R entre L por 0. Esto no es más que nada E a la 0, que es un 1. Esto lo que nos dice, Inges, es de que E de K es la IL de 0. ¿Y quién es la IL de 0? El valor de la corriente justo cuando el inductor empieza a descargarse. La expresión matemática que nos define el comportamiento de la corriente en el inductor cuando empieza a descargarse está dada por está dada de esta manera. Entonces, este valor, lo que si nosotros lo conocemos, pues simplemente lo sustituimos y ahora tendríamos que darle valores al tiempo para entonces encontrar cómo la corriente empieza a decaer. Como conocemos ya la corriente en el inductor y el voltaje del inductor está de esta manera, pues simplemente lo que procede es derivar esta expresión matemática, multiplicarla por la inductancia y después de una tal hacha matemática encontramos ahora el voltaje en el inductor. ¿Sale? Finalmente, Inges, lo que restaría sería encontrar el voltaje en el resistor. No me preocupo por la corriente, porque la corriente ya la conocemos, es esta. Y como estos dos elementos están conectados en serie, pues la corriente que va a circular aquí va a ser exactamente la misma. Entonces, esto significa que si tomamos esta expresión y la multiplicamos por la resistencia, encontramos el voltaje en el resistor. El comportamiento, observen que ahora la corriente en el inductor cuando se empieza a descargar, pues tiende a valores de 0. El voltaje en el resistor también tiende a valores de 0. Pero vean qué es lo que pasa con el voltaje en el inductor. El voltaje en el inductor cambia la polaridad y entonces tiende a valores de 0. ¿Okay? Esto es el comportamiento que en algún momento dado ustedes pueden graficar si es de que se les llegara a pedir. En ambos casos, Inges, nada más hay que tener presentes que un escenario es cuando el inductor se está cargando y este valor, entonces, que aquí vamos nosotros a estar nosotros muy enfocados para determinar es el IL de 0, porque este IL de 0, entonces, es el valor con el cual va a empezar a descargarse en un segundo escenario, ¿sale? Entonces, estos valores del IL de 0 van a ser fundamentales porque no necesariamente el inductor se cargó por completo. Puede ser, como ya les había comentado, que se cargó y luego entonces empieza a descargarse, ¿sale? Pero para eso me va a servir entonces utilizar esta expresión matemática para encontrar quién es el IL de 0. ¿Okay? ¿Alguna pregunta al respecto, Inges, de estas expresiones matemáticas? ¿Nada? Ok. Bueno, miren, 5 minutos, Inges. Tengo este circuito, ¿ok? Tengo un interruptor, 3 posiciones, 0, 1 y 2. En la posición 0 no pasa nada porque la fuente de voltaje no está conectado a nada. El interruptor entonces pasa a la posición 1 durante 15 milisegundos, ¿ok? Y posteriormente pasa a la posición 2. Cuando el interruptor pasa a la posición 1, tengo este arreglo, ¿ok? Vean que
esta resistencia de 70 ohms, pues como está al aire, entonces no la voy a considerar. Ahora, para que nosotros podamos aplicar las expresiones matemáticas que yo les proporcioné, pues lo que tenemos que hacer es ahora sumar estas dos resistencias. Están en serie, entonces me va a dar una resistencia de 80 ohms. Vean que entonces tengo un circuito que nosotros ya lo analizamos, en donde tenemos una fuente de voltaje, un resistor y el inductor. Con esto, entonces, simplemente lo que tenemos que hacer uso es retomar la expresión matemática que ya habíamos definido, ¿ok? Sustituir los valores, E vale 10, la R vale 80, la razón de R entre L me da 266.6 y vean cómo ahora todo queda en términos de P. Pero el enunciado lo que nos está diciendo es, hay que considerar que el inductor permaneció durante 15 milisegundos en esa posición. Pues simplemente lo que tendríamos que hacer es sustituir ese tiempo aquí y entonces poder encontrar lo que son también los parámetros de voltaje en el inductor y el de resistencia. Para eso nos van a servir entonces estas expresiones. Estas expresiones matemáticas las obtuvimos cuando tenemos el arreglo de la fuente, el resistor y el inductor. Al momento de sustituir el tiempo de 15 milisegundos, entonces lo que nos está diciendo es que la corriente en el inductor son 0.12 amperes. Hernández Flores, Giovanni. Juárez Guerra. ¿Ahí se me escucha, profe? Sí. Vale, profe. Ok. Diego, pregunta. Con el valor de esta corriente, ¿podemos considerar que el inductor es un cortocircuito? ¿Sí, no y por qué? Pues yo diría que sí, porque le falta muy poquito para que pase toda la corriente, o sea, le falta 0.003 amperes. 0.003 amperes. Entonces, cuando tú divides, bueno, si en algún momento dado, si estamos considerando que esto ya es un cortocircuito, entonces el inductor ya es un alambrito. ¿Estamos de acuerdo, Diego? Sí, profe. Entonces, ¿cuánto es 10 entre 80? Es un octavo que sería 0.125, ¿no? Uy. Que no tengo mi calculadora, pero... No, sí, en eso tienes toda la razón. Son 0.125. Siendo estrictos, entonces casi el inductor ya se cargó, ¿sale? Tal vez le faltaría un poquitito, pero entonces bajo este tiempo ya el inductor ya casi llegó a su carga total, ¿sale? Así que, bueno, gracias, Diego. Aquí el asunto también es de que esta corriente, entonces, es la que nosotros vamos a considerar como la IL de cero, porque justo ahora es cuando va a empezar a descargarse, ¿sale? Y para ello, entonces, lo que podríamos nosotros hacer también es determinar el voltaje del inductor y el voltaje del resistor, ¿sale? Y estos valores los estoy obteniendo básicamente de esto. Vean cómo lo que está mencionando Diego, si nosotros analizamos el voltaje en el resistor, ¿sale? Vean qué valor tengo, 9.81. O sea, aquí en el valor del resistor tengo 9.81 volts. No tengo los 10 volts todavía. ¿Por qué? Porque esa pequeña diferencia todavía se está quedando en el inductor. Entonces, no podemos decir todavía que se cargó por completo. Para ello, entonces, aquí tiene que haber un voltaje de 10 volts. Ya finalmente, Inges, ahora sí remato ya esta clase, es de
en la posición 2, el interruptor pasa a la posición 2, pero lo que quiero que observen es de que ahora esta resistencia de 30 queda fuera, ¿sale? Y al momento entonces de conectar el arreglo, entonces me va a quedar el inductor con esas dos resistencias, tomo las ecuaciones y entonces podemos encontrar una expresión matemática que me va a decir cómo es la corriente en el inductor para cualquier tiempo. Y simplemente para ello lo que tendríamos nosotros que hacer uso es de el IL de 0. Con esta corriente también podemos encontrar lo que es el voltaje en el resistor multiplicando la corriente por el resistor. Y bueno, la configuración de inductores en serie y paralelo la retomamos el miércoles. Inges, ¿cómo va a estar ahora el asunto? El miércoles remato lo que es el inductor, hacemos unos ejercicios y les mandaría ya su tarea para que la comiencen a trabajar. El viernes va a ser una clase muy importante porque vamos a hablar de números complejos y eso es lo que nos va a permitir ya rematar lo que es esta última parte del curso. No les quito más su tiempo, Inges, que tengan un excelente inicio de semana, cuídense mucho, sin falta y siempre. No nos vamos a ver mañana, Inges. No es cierto, sí nos vamos a ver mañana porque mañana vamos a hablar de la solución del examen, ¿sale? Mañana a las 14:30 nos reunimos para poder entonces hablar rápidamente de lo que ustedes van a poder encontrar en su calificación a lo largo de la semana. Excelente inicio de semana, cuídense mucho, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, nos vemos.